El reglamento. Concepto. La potestad reglamentaria. Por reglamento se entiende toda norma escrita con rango inferior a la ley dictada por una administración pública. También se denominan disposiciones de carácter general. Distinción con los actos administrativos. El reglamento forma parte del ordenamiento jurídico, lo innova, crea normas nuevas, habilita relaciones o actos no previstos hasta entonces, deroga un reglamento anterior. El acto es algo producido en el seno del ordenamiento y previsto por éste como simple aplicación del mismo. Incluso tal distinción suele ser visible por sí misma, el acto tiene un destinatario concreto, mientras el reglamento utiliza un lenguaje impersonal o abstracto. El problema se plantea con los actos generales, esto es, los dirigidos a una pluralidad indeterminada de personas, fijación de un horario de verano para los funcionarios de una consejería, convocatoria de oposiciones, declaración de fiesta laboral, pues bien, siguen siendo actos y no reglamentos, pues no innovan el ordenamiento. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Conforme al principio de jerarquía, los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los estatutos de autonomía reconocen como competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas. Su subordinación a la ley es absoluta y se expresa en que no se produce más que en aquellos ámbitos permitidos por ésta. No puede dejar sin efecto preceptos legales o contradecirlos. No puede suplir a la ley allá donde ésta es necesaria. Principios de buena regulación. La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece los principios de buena regulación. Necesidad y eficacia. La iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. Proporcionalidad. La iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. Seguridad jurídica. La iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. Transparencia. Posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración. Definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos, y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. Eficiencia. La iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. Tipos de reglamento. Por su relación con la ley. Podemos hablar de 1. Reglamentos independientes de la ley. Los reglamentos independientes de la ley no se dictan en desarrollo de leyes, sino que regulan ex novo determinadas materias sobre las que la Constitución ha previsto una reserva reglamentaria, como ocurre con la Constitución francesa de 1958. La Constitución española no ha recogido esta posibilidad, por lo que en nuestro derecho solo podríamos incluir, dentro de los reglamentos independientes, los reglamentos de organización administrativa, también llamados orgánicos, por ser la organización de sus propios servicios una competencia típicamente administrativa, que agotan su eficacia en el ámbito de la propia administración. 2. Reglamentos ejecutivos. Los reglamentos ejecutivos son aquellos que desarrollan y concretan normativamente el contenido de una ley, normalmente porque la ley prevé esta posibilidad. Peculiaridad procedimental de dichos reglamentos es el requisito del informe preceptivo del Consejo de Estado del órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma que realice las mismas funciones, orientado a controlar la fidelidad de la norma reglamentaria con la ley que desarrolla.
Por su origen. Por razón de la administración que los dicta, los reglamentos se clasifican en 1. Reglamentos estatales. El de mayor jerarquía es el Real Decreto aprobado por el presidente del Gobierno o por el Consejo de Ministros, que se relacionan a su vez por el principio de competencia y no por el de jerarquía. Subordinados a los reales decretos y a las órdenes acordadas por las comisiones delegadas del Gobierno, que afectan a varios departamentos ministeriales, están los reglamentos de los ministros en las materias propias de su departamento en forma de órdenes ministeriales, y los de las autoridades administrativas inferiores, no integradas en el Gobierno, que requieren de una habilitación legislativa, y revestirán la forma de resolución. Sin tal habilitación no pueden ser consideradas normas reglamentarias sino meras instrucciones o directrices internas, a los efectos de la organización del trabajo administrativo, dirigidas a los órganos administrativos dependientes jerárquicamente. 2. Reglamentos autonómicos. De las comunidades autónomas denominándose decretos, los del Consejo de Gobierno, órdenes, los de los consejeros y resolución de las autoridades inferiores. 3. Reglamentos locales. De los entes locales debiendo distinguirse el reglamento orgánico de cada entidad, por el que el ente se autoorganiza, de las ordenanzas locales, que son normas de eficacia externa de la competencia del Pleno de la entidad, y los bandos que el alcalde puede dictar en las materias de su competencia. 4. Reglamentos institucionales. De los entes institucionales y corporativos, subordinados a los reglamentos de las administraciones territoriales de los que son instrumento. Por sus destinatarios. 1. Reglamentos generales. Se trata de reglamentos que se dirigen a todos los ciudadanos, sin precisarse características singulares de los sujetos a los que van a afectar. Sin embargo, en determinadas ocasiones queda en manos de los propios sujetos el colocarse o no en las circunstancias que determinan la aplicación de los reglamentos. Así, a título de ejemplo, el reglamento de carreteras es de aplicación a todos los ciudadanos sin distinción, aunque solo afectará directamente a los usuarios de las carreteras, sean quienes sean. 2. Reglamentos especiales. Son aquellos dirigidos a quienes se encuentran en una situación de especial sujeción respecto de la Administración. En relación con estas personas, la Administración dispone de mayores posibilidades reglamentarias en cuanto a los límites de propiedad y libertad, pues han sido los ciudadanos quienes libremente han decidido incorporarse a esa relación de especial sujeción con la Administración. A título de ejemplo, la relación de especial sujeción se predica en cuerpos como la Guardia Civil o el Ejército. Por su jerarquía. Esto es, en atención al mayor o menor rango del órgano del que emanan los reglamentos. En el ámbito estatal. El artículo 24. 2 de la Ley del Gobierno dispone que los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía. 1. Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en Consejo de Ministros. 2. Disposiciones aprobadas por orden ministerial. Inderogabilidad singular del reglamento. En virtud del principio de legalidad, los actos administrativos deben ampararse en lo dispuesto en normas previas. Las resoluciones administrativas de carácter particular, actos administrativos, no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Por ejemplo, una resolución dictada por el Consejo de Ministros sobre una materia regulada en un reglamento aprobado por orden ministerial, no puede vulnerar lo establecido en dicha orden reglamentaria. El control de la potestad reglamentaria. Únicamente se contempla la nulidad de pleno derecho a diferencia de los actos administrativos que pueden ser asimismo anulables, cuando, según el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, vulneran la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. Regulan materias reservadas a la ley. Establecen retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos. Tal nulidad puede ser declarada de oficio por la Administración previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad, artículo 106.2 Ley 39/2015. El control sobre la legalidad de los reglamentos corresponde a la jurisdicción ordinaria, artículo 106.1 de la Constitución. A diferencia de lo que ocurre con las normas de rango legal,
los reglamentos están sometidos a la revisión jurisdiccional por parte de los jueces y tribunales ordinarios. Por ende, los preceptos reglamentarios quedan fuera de los recursos o cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.